Muy buenas tardes, regresamos en los martes de salud El Poder de la Tarde con una entrevista que va a ser espectacular. En primer lugar porque es con una pediatra que tiene una afinidad muy especial con los niños, sobre todo con discapacidad, con patologías o con distintas también condiciones, como es el caso del espectro autista, entre otros, que requieren de tanto apoyo, no solo del personal médico, pero de la sociedad en sentido general, pero también del sector asegurador. Hace un par de días hubo una importante charla, bueno, en primer lugar hubo una importante manifestación a propósito del autismo, y esto ha generado también conciencia de todos los diferentes stakeholders o los prestadores, aseguradores, para ver cómo podemos nosotros aportar ante una realidad de la comunidad internacional. Hablamos de que cerca de cada 44 niños hay un niño con autismo, pero de igual forma en estadísticas hay otras discapacidades que también son de gran importancia. Y por eso en el programa de hoy quisimos que viniera la doctora Yaila de Peña, quien es pediatra, experta en terapia conductual, pero también trabaja en una institución que ha hecho una gran labor para República Dominicana, que es el CAID. Y nos gustaría comenzar con Yaila preguntándole qué es el CAID y qué función hace en República Dominicana. Bien, pues el CAID es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y es un centro que brinda servicios de diagnóstico y de intervención terapéutica a niños de 0 a 12 años con trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down. Es un centro que tiene ya más de 8 años brindando servicio, dedicado no solamente a la intervención directa de estos niños, sino haciendo mucho énfasis en la intervención y la formación de las familias, porque al final eso es lo que garantiza pues un mejor pronóstico. Y una pregunta, ¿cómo surge el CAID en República Dominicana? ¿Qué modelos sigue el CAID en otros países de desarrollo? Y sobre todo, ¿qué te llamó la atención para dedicarte de lleno a un área tan bonita de la pediatría como es atender niños también que cursan con alguna discapacidad? Bien, pues empezando cronológicamente, no necesariamente con el orden de tus preguntas, trabajando en una institución de servicios múltiples, tuve la oportunidad de formar parte del servicio de neurología pediátrica de esa institución. Y ahí empezó pues mi amor, digamos, por la población de niños con discapacidad. Y por eso, siendo pediatra, me dediqué exclusivamente pues a ese sector. Luego de 7 años brindando atención a los niños con discapacidad, me llaman para hablarme de este proyecto del entonces despacho de la primera dama, que surgió como una iniciativa porque la primera dama de ese momento era psicóloga y había visitado el centro Anne Sullivan en Perú, que se dedicaba básicamente a personas con autismo, sobre todo con la parte educativa. Y de ahí surgió la idea de hacer un proyecto que atendiera tanto el autismo como otras condiciones de discapacidad. Y bueno, yo que tenía ya 7 años trabajando con discapacidad, donde mis pacientes me veían a mí en una institución, veían al psiquiatra en otra, veían a los terapeutas en otra, para nosotros que trabajamos discapacidad fue como un sueño hecho realidad, tener una atención integral bajo un mismo techo para nuestros pacientes. Doctora, eso yo pienso que el CAID ha sido un avance en una atención especializada en un tema que se necesita en la sociedad dominicana. Yo quiero preguntarle muy directamente a usted, ¿cuáles fueron, digamos, las inquietudes iniciales o los números, las estadísticas que motivaron a que se hiciera un centro especializado donde convergen varios médicos especialistas en estas conductas o discapacidades? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Sí, realmente a nivel de estadística en temas de discapacidad, nuestro país todavía está en pañales y no tenemos muchos datos. Sin embargo, no hay nada que sugiera que nuestro comportamiento como población es diferente al comportamiento de otros países. Y como mencionaba Alejandro, ya se sabe que 1 de cada 44 niños tiene condición de autismo. Entonces, realmente es algo muy prevalente. En el caso de la parálisis cerebral, que es otra de las condiciones que nosotros atendemos, pues es la condición de discapacidad motora más frecuente en niños. Y en el caso del síndrome de Down, pues es la condición genética más frecuente. Entonces, por eso se escogieron esas 3 condiciones que eran las que están en mayor cantidad en todas las poblaciones a nivel mundial y eran las que necesitaban más atención, ya que el CAID fue el primer centro desde el Estado en dar atención a la población infantil con discapacidad. Así es. Doctora, vamos a pedir a nuestros
organizadoras ahí detrás de la cámara que pongan los teléfonos, porque este es un tema que concita muchas llamadas. De hecho, por los teléfonos ya nos están preguntando y cosas. Doctora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Y cuáles son los requisitos para que un ciudadano o una ciudadana, un padre, decida llevar a un niño que entiende puede tener una discapacidad y tocar las puertas del CAI? ¿Cuál es el requisito? El requisito es que esa familia o algún profesional de salud haya tenido la sospecha de que ese niño tenga una de las 3 condiciones que nosotros atendemos. No se necesita un diagnóstico previo, ni tampoco es requerido el referimiento. La familia puede acercarse directamente porque tiene la sospecha y solicitar. O sea, ustedes ahí hacen el diagnóstico. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Ok. ¿Y cuáles son con más frecuencia las discapacidades que vemos en la población dominicana? ¿Y cómo una familia, o cuáles son los signos de alarma que debe de tener en consideración cuando debo de llevar a mi niño al pediatra o a un especialista o a un psicólogo? ¿Ante qué tipo de conductas? Ok. Empezando con el tema del desarrollo, recuerden que el pediatra no se encarga nada más de prevenir enfermedades y de tratar enfermedades, sino que le corresponde también el seguimiento del desarrollo de ese niño. Hay ciertos hitos del desarrollo, que son las cosas que cada niño debe lograr en un rango de edad determinado, que deben ir cumpliéndose a medida que pasa el tiempo. Una vez hay un retraso de aproximadamente un 30-33% en el alcance de esos hitos, eso quiere decir que ese niño necesita una evaluación específica del desarrollo. Y algo que nos pasa mucho culturalmente es la frase, dale tiempo. Y esa es una de las frases más dañinas en temas de desarrollo. ¿Cómo darle tiempo? Tradúzcalo. Pasa mucho entre las familias e incluso entre los profesionales que cuando hay alguna alteración del desarrollo, por ejemplo, el niño no habla, dale tiempo. Dale tiempo. Quizás su papá habló tarde, alguien más habló tarde en la familia, dale tiempo. Y realmente cuando hay una inquietud, cuando hay una duda, una preocupación, eso ya es motivo de una evaluación más cercana. ¿Y por qué es, digamos, riesgoso darle tiempo? Porque debido a la misma plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro de ir asignando diferentes funciones a sus neuronas, mientras más temprana es la intervención, pues mejor es el pronóstico. Ok, atención a los pacientes o padres y madres que tengan alguna condición, que tengan una sospecha de alguna de estas condiciones, que acudan temprano al diagnóstico. Doctora, y una vez hacen el diagnóstico, ¿qué soporte le dan ustedes los especialistas en el CAIT? Ok, nosotros en el CAIT ofrecemos servicios de intervención. Bueno, primero es el diagnóstico. Entre nuestros servicios de evaluación tenemos 5 servicios médicos y tenemos también un equipo de evaluación del desarrollo donde se utilizan las pruebas psicométricas estandarizadas a nivel internacional. Las evaluaciones que nosotros hacemos son válidas en cualquier parte del mundo. Okay. Y luego de esa evaluación se discute cada caso, que eso yo siempre lo menciono porque es una de las grandes fortalezas que tenemos como institución, y es que todos los profesionales que participan de la evaluación de ese niño o esa niña discuten el caso de manera individualizada y particular, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para emitir recomendaciones específicas para ese niño. Entonces, luego que termina el proceso de evaluación, empieza el proceso de intervención terapéutica, que también es específico de acuerdo a las necesidades particulares de ese niño. Ok, y ustedes participan de la educación, porque yo tengo entendido, y ahorita nos estaba escribiendo una persona relacionada que tiene un niño con condición de autismo, que la educación es como limitación, porque al país tener un nivel de desarrollo todavía no muy amplio con esos temas, pues les resulta muy costoso a los padres educar debidamente con todos los que son los parámetros internacionales, incluso educar a un niño con autismo. ¿Ustedes intervienen en la educación o refieren o conducen? ¿Qué apoyo ustedes dan ahí? Sí. Realmente la educación no solamente es algo vital, sino que es un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de que tengan una condición de discapacidad o no. Nosotros no somos un centro educativo, sin embargo, conscientes de la importancia de ese sector, sí brindamos apoyo. Tenemos un servicio de apoyo psicopedagógico donde se trabaja el desarrollo de esas habilidades que el niño necesita para tener un desenvolvimiento óptimo en el aula. Además de eso, nosotros enviamos recomendaciones puntuales a las escuelas sobre lo que ese niño necesita a nivel de estrategias para mejorar su desempeño escolar.
pero definitivamente la formación de los profesionales en las escuelas y los colegios privados es lo que va a cambiar el rumbo de la educación en nuestro país. ¿Y hay escuelas especializadas, público y privadas, en el país? A nivel privado hay escuelas que son dedicadas exclusivamente a niños con necesidades educativas especiales, hay otras que son inclusivas, que es a lo que uno apuesta, y a nivel de Estado tenemos escuelas que cuentan con aulas de recursos, donde tenemos profesionales especializados para el manejo de la discapacidad. Pero realmente lo que nosotros queremos y lo que nosotros soñamos es que cada maestro, no solamente de este país, del mundo, sea capaz de manejar las diferentes necesidades educativas de los niños que tienen sentados en su aula. Porque al fin y al cabo en el mundo estamos todos juntos, en la escuela tenemos que estar juntos también, pero incluirlos no es suficiente. Necesitamos una buena formación de los profesionales y por eso es que también nosotros estamos empujando a eso, a compartir nuestro conocimiento, porque no podemos quedarnos en el pequeño grupo de expertos que trabaja con autismo. Y algo que estamos haciendo ahora y que será lanzado próximamente es un diplomado que hemos diseñado en conjunto con INTEC, dirigido precisamente a profesionales de salud y educadores sobre trastorno del espectro autista, tratando de esparcir conocimiento de manera que los niños con autismo estén bien en todos los sectores de su vida. Wow, qué interesante. Si tú pudieras hacer algunas recomendaciones, tanto para gobierno como para sector privado, de cómo se pudieran integrar dentro de esas actividades que se realizan, que son de tanta importancia, ¿por dónde comenzar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Yo creo que lo primero es entender el aspecto legal de todo esto. Nosotros tenemos aquí en el país la Ley 513, que es la Ley Nacional de Discapacidad, pero también somos de los países que ratificaron la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad. Y eso establece el derecho que tiene cada persona con discapacidad a tener igualdad de oportunidades. Entonces eso es lo primero, entender la base legal de todo esto, porque no es algo que hacemos como una obra social, es una obligación que tenemos como país y que tenemos como sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo es la formación, y vuelvo y lo menciono porque yo creo que eso es lo que lo cambia todo. No podemos dar mejor servicio, ni a nivel educativo, ni a nivel social, ni a nivel de intervención, si no tenemos profesionales bien formados. Y esa formación no es necesariamente a nivel de experto, como le decía, pero hay información básica sobre autismo que los educadores no manejan, que los pediatras no manejan, que los médicos familiares no manejan. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, porque al final no es un tema de la condición, sino de los facilitadores que nosotros ofrecemos en el entorno para que esas personas tengan un mejor desempeño, aunque tengan una condición de base. Es increíble que en muchos centros de salud, que somos los que estamos llamados precisamente para brindarle apoyo a los enfermos, también a la gente sana, pero también de manera muy especial a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, podemos observar de que no hay elementos tan simples como rampas de acceso, como lenguaje, posibilidad para lenguaje de señas o lenguaje braille, o centros especializados para brindarle el soporte integral que requieren los pacientes con discapacidad, etcétera. Y nos tenemos que ir muchas veces a centros muy especializados para poder brindar este apoyo. Y en muchas ocasiones, precisamente porque están haciendo una buena labor, están copados. Entonces, definitivamente, yo creo que favorecer a esa continua expansión del CAIT en territorios donde no se encuentren presentes, o facilidades de acceso de telemedicina para médicos que tengan alguna duda y que puedan acceder también a personal especializado para saber qué estudios dirigir o hacia dónde dirigir un paciente, pueden favorecer para interconectar un poco más y hacer referimientos que sean más guiados, o en ocasiones pacientes que se encuentran a distancia y que no tienen la facilidad para el transporte de llegar a estos sitios para sus terapias. Me imagino que también es un gran reto. Totalmente, y de verdad que hay mucha hambre de conocimiento. Realmente los profesionales, como cada vez se encuentran con más personas con autismo en su quehacer diario, pues necesitan y están ávidos de recibir esa información. Entonces yo creo que sí, que nosotros conectar con otras instituciones, que es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros a nivel de atención directa, como toda institución, tenemos una capacidad máxima, tenemos un alcance limitado que nunca va a cubrir la gran demanda que tenemos a nivel nacional. Pero precisamente la atención de
estas personas no puede descansar en una institución, tiene que descansar en cada uno de nosotros, sus conciudadanos. Ustedes tienen CAIS regionales, hay uno en San Juan, ¿dónde más hay? Sí, tenemos uno en Santiago, uno en San Juan de la Maguana y próximamente uno en Santo Domingo Este. O sea, que los padres de esa zona pueden dirigirse a esas, digamos, filiales. Claro que sí, sí, tenemos 3 sedes como parte de la red CAI. Pueden hacer sus llamadas si tienen cualquier pregunta de pediatría o cualquier pregunta que hable sobre alguna discapacidad. Los teléfonos están en pantalla y tenemos realmente un especialista que le puede responder cualquier inquietud que tengan. Por favor, llamen. Tenemos una primera llamada. Su pregunta, por favor. Buenas, su pregunta, por favor, está en el aire. Se encuentra en el aire, su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta. Quería saber si está en proyecto futuro que pueda incluirse en el CAI niños de más de 12 años. Muchas gracias por su pregunta. Mire, realmente posibilidades son todas, no hay nada que no sea posible. En este momento nosotros estamos enfocados en optimizar los servicios que ofrecemos a la población que atendemos actualmente y estamos implicados en el diseño de un nuevo modelo de atención que está a punto de implementarse, que busca precisamente aumentar la rotación de los usuarios, enfatizar y fortalecer el entrenamiento de las familias para que ese impacto tenga un mayor alcance. A medida que vayamos logrando todos esos retos, pues podemos pensar en cómo alcanzar otra población. Pero como mencionaba ahorita, si las intervenciones que tenemos con otras instituciones que sí trabajan con esa población y ese grupo etario, pues también impactan de una manera u otra a las personas con autismo que son adolescentes o adultos. Tenemos otra llamada, por favor. Su pregunta. Bueno, trancó ahí. Yo creo que un punto importante, Pedro, a mencionar también, es que da mucha tranquilidad el cuerpo directivo que conforma el CAIT. Tuvimos la oportunidad de visitarlo, de ver las atenciones que se brindan. Quien está a cargo como presidente del CAIT es el padre William, un jesuita, quien también a cargo de lo que es el Colegio Loyola y otras entidades. Sin duda la comunidad jesuita en el país ha hecho una labor impresionante. De igual forma, el licenciado Henry Rosa y todo un cuerpo, no solo médico, sino también directivo, que está dando el todo por el todo, sí, queriendo definitivamente dejar una impronta positiva en este sentido. Tenemos otra llamada, su pregunta, por favor. Bueno, parece que se cayó. Y en esa misma línea también... sí, buena, su pregunta, por favor. Sí, buena. Oye, mi amor, yo quisiera saber, un niño con autismo, un jovencito de 18 años, ¿a qué lugar lo puedo llevar? ¿A qué escuela? ¿Dónde? Gracias por su pregunta. Okay. Lo ideal es que un adulto con autismo de 18 años ya esté incluido en la escuela desde su infancia. De todas formas, el Ministerio de Educación tiene una unidad que es de educación especial y si la señora se dirige a esa área, ellos le orientan de acuerdo al lugar donde vive, cuál escuela puede brindarle el servicio. Ok, esa era, doctora, una de las, digamos, limitaciones que estamos hablando ahorita. Y con relación, volviendo a la pregunta de la televidente sobre el límite de edad para los servicios, ¿qué hace falta para que siga desarrollándose y los padres puedan tener atención más allá de los 12 años con sus niños? ¿Qué hace falta? ¿Voluntad política? ¿Mayor desarrollo en la dinámica del proyecto? ¿Qué hace falta? Miren, faltan muchas y pocas cosas a la vez. Muchas veces esa población que tenemos ahora de adultos jóvenes con discapacidad se siente desprotegida porque en los momentos de su niñez todavía no habían tantas iniciativas a favor de la niñez con discapacidad. Entonces llegaron a su vida adulta quizás sin haber recibido la atención que requerían en su momento. Nosotros esperamos que esa realidad sea diferente para esos niños que están creciendo ahora. Pero el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, es el órgano rector de todos los temas con discapacidad y sí dirige todos los programas que tienen que ver también con adultos en condición de discapacidad y pueden acercarse a ellos también. Tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. Bueno.
Aló, buenas. Buenas, su pregunta. Sí, fíjate, tengo un nietecito que tiene autismo y en estos días llamaba yo al gobierno, al teléfono 311 que es de Palacio, y le planteaba que en razón de que solamente hay 3 centros de autismo aquí en el país, uno en la Avenida de Perón, uno en Santiago y otro en Santo Domingo Este, entonces planteaba que debe el Estado, el gobierno, acercarse a instituciones con capacidad para gestionar esos centros y con ayuda del propio gobierno abrir más centros, poner a la población civil fuera del gobierno a participar, como son universidades y grandes centros, digamos, inclusive de clínicas, como la Plaza por ejemplo, puede ser. Las universidades en general, que el Estado le dé posibilidad de abrir centros, porque hay muchos padres que, aunque tengan que pagar alguna cuota, están dispuestos a hacerlo para que sus hijos reciban la atención necesaria de temprana edad. Gracias. Muy buena observación la del Sí, televidente. es muy buena observación la del señor. Y realmente, aunque no haya centros específicos dedicados a autismo fuera de algunas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sí en centros hospitalarios hay profesionales que pueden dar atención específica a diferentes áreas de intervención que requieren estos niños, aunque no sea un centro dedicado específicamente a eso. ¿Ok? Tenemos otra pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. Bueno, se cayó la llamada. Vamos a continuar. Tengo aquí muchas preguntas también en el WhatsApp que me han realizado. Disculpa, y para continuar con lo que decía el señor, algo que me parece importante enfatizar es que la tendencia internacional, y lo que creemos nosotros también, es de sacar de las instituciones especializadas a estas personas con discapacidad, que la solución de su vida no se encuentre entre 4 paredes. Okay. Sí es una parte importante para alcanzar su máximo potencial, pero tenemos que reforzar las otras áreas, como la parte educativa, la parte social, la parte lúdica, la parte deportiva. Entonces no se nos puede olvidar todo eso y enfocarnos solamente en la centralización de la atención en instituciones en 4 paredes y que la gente dependa de ir al CAI. No puede ser, porque es la vida. La institución es una parte pequeña de la vida de ese niño o de la vida de ese adulto. Todas las otras áreas tienen que fortalecerse también. Sí, a nosotros, doctora, nos llamó la atención en la manifestación que hubo el fin de semana, que se reclamaba espacios donde los niños y niñas pudieran ir a estar con seguridad. Sí. O sea, que ellos estén ahí, se entretengan, se diviertan a la medida de su condición, pero con seguridad. Me llamó la atención mucho eso. Eso es parte de la terapia y todo lo demás. Sí, y la seguridad viene de lo que es el derecho a la accesibilidad. Y esa accesibilidad no es general, es muy específica para las necesidades particulares de cada ciudadano. Entonces, Cambiaso mencionaba ahorita lo de las rampas. Entonces, cuando tenemos un parque, tiene que haber rampas para aquellos que tienen discapacidad motora. Y tiene también que tener otros aspectos que se deben tomar en cuenta para garantizar que las personas con discapacidad también puedan disfrutar de esos espacios. Doctora, un último mensaje, ya que estamos concluyendo el segmento, algo importante que le quiera transmitir a los televidentes, a la comunidad como mensaje de cierre. Yo creo que lo más importante aquí es inclusión y es entender que la diversidad es parte de la realidad humana y que tenemos que dejar de pensar en qué derechos a ti te asisten porque tienen discapacidad, sino que son los derechos que nos asisten a todos porque existimos, y enfocarnos en lo que se necesita para preservar la dignidad humana de cada persona con discapacidad. Bueno, un mensaje profundo y poderoso. Para concluir este martes de salud, le damos las gracias a la doctora Yaila de Peña por su participación y cerramos el día de hoy diciendo que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y ver cómo desde cada uno de nuestros sectores empujamos en la misma dirección. Muy buenas tardes y hasta el próximo martes de salud, El Poder de la Tarde.